Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y bueno, como cada domingo también saludamos a todos los que nos ven a través de la señal de nuestro canal en YouTube y le pedimos siempre al Señor que su palabra sea exaltada y por medio de ella nosotros podamos conducirnos en esta vida. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y recordar que ya estamos en el último capítulo y este último capítulo, al igual que todo el resto de la carta, nos enseña aspectos sumamente prácticos que debemos nosotros tener en cuenta cuando estamos hablando, por ejemplo, de la obra del Espíritu Santo, de tal forma que podamos tener una concepción clara y verdadera de lo que la palabra del Señor demanda de cada uno de nosotros como sus hijos. Hemos examinado nosotros ya el capítulo 5 y nos estamos deteniendo en los últimos versículos y el día de hoy vamos a ver el versículo 19 y 20. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Padre, te damos gracias en esta mañana y al venir delante de ti, en primer lugar agradecemos, Señor, la libertad y la posibilidad tan hermosa que tenemos, Señor, de contar cada uno de nosotros con su Biblia, Señor, con tu palabra en nuestras manos, poder escudriñarla, Señor, y a la vez también, Señor, poder entender cómo es que la obra del Espíritu Santo tiene que conducirnos siempre a toda verdad. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a partir del versículo 12 de este capítulo 5, hemos venido nosotros viendo y entendiendo lo que ha sido el desarrollo de básicamente aspectos prácticos que tenían que ver con la relación entre las ovejas y sus pastores, ¿no es cierto? También la relación entre los pastores y las ovejas, como hermanos después la relación entre todos nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto? Con esa responsabilidad que debemos tener y asumir de poder ayudarnos unos a otros en el proceso de santificación y el proceso de agradar a Dios, que en definitiva es la motivación más importante de por qué congregarnos, ¿no es cierto? Fuimos comprados por precio, formamos el cuerpo de Cristo, formamos este cuerpo local de Cristo, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, la responsabilidad también de velar unos por otros en el cumplimiento de esa palabra, no con un fin de juicio, sino que justamente de advertencia, de ánimo, de corrección, lo que sea necesario. Recuerden que la palabra exhortar es una palabra muy amplia y que no se refiere única y exclusivamente a llamar la atención de alguien, sino que implica también consolar, guiar, animar, ¿no es cierto? Y por cierto también corregir con la palabra cuando la situación lo amerita. Y el versículo 16 y 17 que vimos la semana pasada, nos habla de cómo ahora debemos nosotros conducirnos delante de Dios o para la gloria de Dios. Lo primero que dice es estar siempre gozosos, y ya explicamos largamente lo que eso significa. Orar sin cesar, que no significa estar todo el día en una posición de oración o encerrado orando. Probablemente hay momentos en la historia de nuestra vida que requiramos varias horas delante del Señor, pero en líneas generales, orar sin cesar significa tener esa conciencia. Recuerda que vimos al profeta Daniel que él ora en la intimidad, se derrama por la situación de Jerusalén y de su pueblo, y está trabajando después como cualquiera de nosotros, y en ese momento el rey, ¿no es cierto?, le confronta y le dice: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué esa cara? Si esto no es una tristeza común y corriente, aquí hay algo más. Y él dice que se asusta. Obviamente es el rey podía en un momento determinado decir que yo no quiero gente triste delante mío, así que córtenle la cabeza y tráiganme uno más dicharachero. Entonces él dice: y oré. A eso se refiere, a que permanentemente
por un trabajo, por supuesto, de carácter individual y un entrenamiento, nuestra mente y nuestro corazón están conectados espiritualmente, de manera que cuando en algún momento nos toque tomar una decisión, decir una palabra, pueda ser esta realmente guiada por el Espíritu Santo, ¿ya? Guiada por el Espíritu Santo. Y el día de hoy, estos dos versículos que vamos a ver van en esa misma dirección y son absolutamente inseparables. La tentación era, ¿no es cierto?, en alguna medida hacer el 19 solo y el 20 solo la próxima semana, pero la verdad es que al estructurar el mensaje es imposible separarlos porque una cosa depende de la otra, ¿ya? El apagar el espíritu depende de no estar en la palabra, ¿no es cierto? Y cuando estamos realmente en la palabra, entonces el espíritu está encendido, ¿ya? Vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que a partir de este versículo, desgraciadamente, ha existido o habitualmente se hace una mala interpretación porque se lo toma por separado o se los toma por separado y principalmente se aplica al hecho de que cuando dice no apaguéis el espíritu es un poco la concepción carismática de lo que es la obra del Espíritu Santo, que básicamente tiene que ver con manifestaciones de carácter emocional. Y por favor, nunca yo estoy separando las emociones o anulando las emociones. Lo que estoy diciendo es que las emociones no son las que deben regir nuestro caminar como hijos de Dios. Imagínese usted qué pasa cuando son las emociones las que rigen nuestro caminar en el Espíritu Santo. Dependemos de una inestabilidad increíble. No se puede vivir de esa manera como hijos de Dios y en el mundo tampoco, ¿no es cierto? Porque las emociones nos llevan más bien a reaccionar que a actuar. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que sí, somos seres que nos emocionamos, somos seres que nos vemos afectados por situaciones tanto de carácter, entre comillas, positiva y otras que no lo son, pero el punto es que para poder vivir, ¿no es cierto?, una vida que agrade a Dios, nosotros debemos vivir en las convicciones. En las convicciones. Son las convicciones las que nos mantienen firmes. Y vuelvo a insistir, el movimiento o los movimientos de tipo carismático lo que tratan de hacer, a pesar de que ellos se dicen que se caracterizan por darle una importancia radical a la persona del Espíritu Santo, desgraciadamente el fruto de esa accionar no siempre es conforme, o casi nunca es conforme a la doctrina del Espíritu Santo. Recuerden que años atrás nosotros hablamos de las doctrinas, que son las enseñanzas de toda la Escritura, en este caso acerca del Espíritu Santo. No solamente uno o dos pasajes que los podríamos usar para cualquier tipo de interpretación privada. No, ya la palabra de Dios dice que la Escritura no fue traída por interpretación antojadiza de quienes la escribieron, sino que el Espíritu Santo, que es quien escribió finalmente la palabra de Dios, ¿no es cierto?, inspiró a estos hombres. Entonces no puede haber una interpretación privada. Una interpretación privada es anular todo lo que la Biblia dice al respecto de. Y es por eso que construimos las doctrinas, ¿ya? Cuando hablamos de una sana doctrina, no hablamos de que la doctrina no puede ser perfectible, por supuesto que sí, todos los días estamos aprendiendo, pero el concepto sano viene del hecho de buscar en la Escritura toda la información referente a, ¿no es cierto?, este aspecto o este punto tan fundamental. Entonces lo primero que dice ahí es no apaguéis el espíritu, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que saber nosotros es que esto tiene relación con fuego. ¿No es cierto? Con fuego, no está diciendo apague la luz, apague el fuego. Y eso entonces nos lleva a buscar, y si tú buscas de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar que efectivamente la interpretación más abundante que existe de Dios, ya sea en la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, está relacionada con el fuego. Con el fuego. Vamos a ver algunos versículos, ¿no es cierto? Y quiero que veamos en primer lugar Éxodo 13, 21 al 22. Éxodo 13, 21 al 22.
Bueno, el contexto es: Israel ha salido de Egipto y está transitando por el desierto, un desierto terrible, ¿no es cierto? Y la presencia de Dios se va a manifestar a través del fuego. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para que no se achicharraran, para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego que no solamente les iluminaba el camino, sino que también les abrigaba. Los que conocen el desierto, ¿no es cierto?, deben saber que en la noche en el desierto fácilmente, independiente de la época del año, se pueden alcanzar temperaturas bajo cero, ¿ya? Entonces, pero aquí está el punto: guiarnos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego. Vale decir, todos los 40 años de tránsito en el desierto fueron cubiertos tanto por la nube durante el día como el fuego, la columna de fuego durante la noche. Ahora, avanzamos un libro más y vamos a Levítico. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículos 22 al 24 primero. Levítico 9, 22 al 24. Aquí el contexto es el siguiente. Moisés va a recibir las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Aquí se está construyendo el tabernáculo, o se construye, mejor dicho, ya el tabernáculo, ya está construido. Todavía no ha habido, por así decir, la inauguración del tabernáculo. Lo que estamos leyendo acá es que Dios inaugura el tabernáculo y posteriormente los sacerdotes y el sumo sacerdote continuarán en adelante a partir de esta inauguración, que es de carácter único. Nunca más volvió a ocurrir este evento ni en el tabernáculo ni en el templo. Fue un evento inaugural. ¿Se entiende? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, ese evento inaugura la era del tabernáculo, la era del lugar santísimo, que se extendería después al templo, pero solo una vez en toda la historia ocurre que Dios quema el sacrificio ofrecido en el tabernáculo. Un evento inaugural. Dios obra a lo largo del tiempo. Vamos al libro de los Hechos. Y vamos a ver otro evento inaugural. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Qué se está inaugurando aquí? La iglesia, ¿no es cierto? Comienza un ciclo nuevo, el ciclo de la iglesia. Dios lo va a inaugurar. Lo que quemó e inauguró en el desierto era un tabernáculo que estaba fuera del ser humano. Estaba fuera del ser humano. Era un tabernáculo incluso simbólico. Ahora, ¿qué va a inaugurar? El tabernáculo verdadero dentro de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Igual como lo hizo en el Antiguo Testamento. Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. El pueblo estaba en Israel, todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos. Fuego sobre cada uno de ellos. Un evento inaugural. El fuego de Dios, que en el Levítico quemó el sacrificio en un tabernáculo externo, ahora estaba encendiendo el fuego de Dios en el tabernáculo verdadero, dentro de nosotros. ¿Dónde habita Dios? Dentro de nosotros. Entonces, si no tengo esa conexión, si no tengo ese entendimiento, puedo hacer cualquier cosa con Hechos 2. Y es ahí donde viene todo el proceso de tergiversación de la Escritura. ¿Se entiende? Cuando Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno mayor que yo, al cual ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de la chala. Más en términos chilenos. Tendría que ser chala. Y Él los va a bautizar con fuego. ¿Qué representa el fuego? Al Espíritu Santo, Dios. ¿Por qué solo Jesús podía hacer eso? Porque es Dios. Jesús les dijo, cuando yo me vaya, les conviene. ¿Por qué? Porque va a venir uno que es como yo y Él ya no va a estar fuera de ustedes, va a estar dentro de ustedes. Y dentro de ustedes va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Van a ver, es Dios. Y vamos a tener que aprender a distinguir eso. Entonces, ¿qué es el fuego del cielo? ¿Qué es ese concepto? Vuelvo a insistir, por eso es que, paréntesis, el próximo año vamos a hacer un estudio lo más exhaustivo posible del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Porque la ignorancia, la manipulación existe a partir de que pareciera que esto se le ocurrió ahí recién, o sea que Pentecostés es la única cosa de la cual Dios habla, donde hay fuego. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama en medio de una zarza ardiendo. Siempre el fuego representa la presencia de Dios. Pero esto no es para el fuego de Dios. No. Vuelvo a insistir, cuando ese tipo de cosas son las que guían una enseñanza, usted tiene que arrancar de ahí. No digo que venga acá. Y de verdad, porque a veces es re complicado hacer el lavado de... Pero busque un lugar donde le enseñen la palabra. Las emociones no están disociadas nuestras, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tenían ahí? Tenían miedo. Lógico, si escuchan ese viento y ven una cosa de esas características, claro, hay emociones de por medio. Pero no son las emociones las que deben guiar, porque son manipulables, hermano. Entiéndalo de una vez. Entiéndalo de una vez. No es que, que tú apagas el Espíritu, que tú no eres acá, que tú no, es que tú no dejas que el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo atado. ¿Se imaginan que uno pudiera atar al Espíritu Santo? ¿Qué clase de espíritu es ese? Que se somete a un pobre diablo como uno. Entonces, toda esa cosa, hermanos, tenga cuidado de lo que ve, tenga cuidado de lo que escucha. Sea responsable. Por eso es que no apagar el espíritu está conectado con no menospreciar la profecía, que es otro capítulo totalmente enturbiado por enseñanza falsa. Totalmente enturbiado por enseñanza falsa. Entonces, estamos que la presencia de Dios ha sido representado siempre con fuego, ¿no es cierto? En el caso del Antiguo Testamento inaugura el tabernáculo y ni siquiera cuando Salomón o los sacerdotes realizan el primer sacrificio en el templo ocurre que cae fuego, ya cayó. Entonces, vamos a el concepto de no apagar al Espíritu. El Espíritu Santo es lo que todo hijo de Dios recibe cuando se ha convertido. El Espíritu es el que nos convence de pecado. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu es el que nos sella.
El Espíritu es el que le confirma a mi propio ser interior que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo hace una obra permanente y eterna en nosotros. El Espíritu Santo debe ser avivado. Ya se prendió el fuego. ¿Qué tengo que hacer yo ahora para mantenerlo? ¿Qué hacían los sacerdotes en el tabernáculo? Le echaban más leña. ¿Qué debemos hacer nosotros en el tabernáculo interior para mantener vivo o avivado el fuego del Espíritu Santo? Echarle la leña que Dios y el combustible que Dios nos provee para avivar el fuego del Espíritu Santo. El cristiano puede minimizar el fuego al punto de contristar al Espíritu Santo. Eso está conectado. Lo que hacemos nosotros es no avivar el Espíritu Santo, y la consecuencia de eso es que el Espíritu Santo se constrita, que no es solamente se entristece, sino que se reduce. Eso es lo que es, se reduce su presente. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dice: es preciso que Él crezca y que yo mengue? Ese ejemplo usamos tanto relacionado con Jesús, que es Dios. Por supuesto que es lo mismo relacionado con Dios dentro mío. Si yo prevalezco, inevitablemente el fuego del Espíritu Santo reduce. La batalla espiritual es mantener ese fuego vivo. Romanos dice: presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso es lo que mantiene la hoguera del Espíritu Santo dentro de nosotros. No las emociones, no la manipulación. ¿Qué es lo que es? Para saber cómo se apaga el espíritu, tenemos que saber cómo se mantiene vivo. ¿No es cierto? Según de Tesalonicenses 2:13 al 15. Según de Tesalonicenses 2:13. El apóstol dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dijo Jesús de la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Eso, hermanos, es el punto de partida, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Palabra de él o carta de él. No tu carta, no mi carta, no Dios me dijo. Dios me dijo. Habría que agregarlo al final aquí, uno de esos post-it. No. Por supuesto que el Espíritu, en la medida que estamos llenos del Espíritu Santo, nos va a guiar en nuestras decisiones que no están en la Biblia. Voy o no voy, vengo o no vengo, hago o no hago. Pero ¿por qué pretendo ser guiado por el Espíritu en esas cosas personales si no estoy lleno de lo que debo estar lleno? Y por eso es que la mayoría de los cristianos tomamos puras decisiones emocionales, no espirituales. No espirituales. Apagamos el espíritu cuando lo dejamos de lado y nos concentramos en lo que yo creo, en lo que yo pienso. El Señor dice una cosa, pero yo en realidad no lo hago porque siento que no estoy preparado, no me siento bien, no creo esto, no me gusta. Ahí apagamos el espíritu. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Voy a leer el 16 y el 17 porque son muy lindos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, fíjense los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y es confirme en toda buena palabra y obra. Buena palabra y obra. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos santifica, nos guía a la verdad.
¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Cuando el Espíritu Santo nos sella, nos separa, es una obra en la cual nosotros no tenemos ninguna participación. Pero la santificación, claro que tenemos participación. Por eso es que la Biblia una y otra vez dice, esfuérzate, haz esto. Si tú no te esfuerzas, hermano, no va a pasar nada. Si no nos esforzamos, no vamos a tener hábitos. Si no tenemos hábitos, vamos a hacer una cosa totalmente inconstante, llevado por todo viento de doctrina, dice la palabra de Dios. Esta doctrina ya me aburrió, yo quiero algo más, quiero algo más. ¿Han escuchado a la gente que dice, quiero algo más? ¿Qué quiere? Quiero sentir a Dios. Si es que realmente vive adentro, la forma de hacer y de avivar ese fuego es como Dios dice, no como yo creo ni como otro me dice. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos firmes, somos confiables, entre comillas. Hay permanencia, hay, ¿no es cierto?, estabilidad. No hay perfección, pero hay estabilidad. Los cristianos inestables son aquellos que están buscando un efecto mágico que los saque de su flojera, que los saque de su desidia en relación a las palabras. En relación a las palabras. No podemos nosotros, y eso no es transferible, eso es algo que tú tienes que hacer, es algo que yo tengo que hacer. Uno puede exhortar, animar, corregir, pero no hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra de santificación. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. La obra del Espíritu Santo es nuestra santificación. ¿Qué es lo que es santificación? No es que nos salga una aureola en la cabeza. Santificación es, ¿se recuerda lo que es la palabra santo? Apartado. La santificación es apartarnos del pecado. La obra del Espíritu Santo es apartarnos del pecado, porque en la medida que nos aparte el pecado, somos más como Cristo. Es así de sencillo. La santificación no es un acto místico, es un acto práctico. El Espíritu Santo me quiere apartar del pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los diputados, no, eso no sale, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, ahí podríamos decir que... Y esto, erais, escuche eso, erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Me saca de toda esa porquería que anteriormente se nombra. Me saca de todo eso. Antes era probablemente algo de eso y más. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Sacarme de eso. Fortalecerme para no volver a eso, porque puedo volver al apagar el Espíritu Santo. Al apagar el Espíritu Santo. Está, pero está apagado. Está engañado. Está envuelto en todas las cosas del mundo. No vive conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Este es un pasaje precioso. Versículo 16 al 18. Está hablando de aquellos que hemos sido salvados por el Espíritu Santo y se nos ha sacado el velo. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Se está hablando de Israel, ¿no es cierto? Que dice que tiene un velo. Nosotros también lo teníamos. El Señor también lo corrió. Porque el Señor
es el Espíritu, es Dios. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. Libertad. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de cómo seríamos libres? Juan 8, 31, 32. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo no puedo sacar el contexto de libertad de lo que Dios dice que es la libertad verdadera. Pablo dice, yo preso, pero libre en el Señor. Entonces la libertad no es lo que yo creo que es la libertad. La libertad es lo que Dios dice. ¿De qué está esclavo este mundo, entre comillas, libre? Del pecado, esclavo. Entonces, ¿cómo es que puedo yo contristar el Espíritu Santo creyendo que la libertad es lo que yo pienso que es la libertad? Hay que dar libertad al Espíritu. Entonces queda aquí una mazamorra que uno no sabe qué es lo que es. Que el mismo apóstol Pablo dice, oye, si entra alguien y los pilla en esa cuestión, ¿no va a creer que están locos? Por supuesto que sí. Y esa ha sido la imagen torcida que se ha dado al mundo de lo que es ser cristiano. Un cristiano que verdaderamente el fuego del Espíritu Santo está siendo avivado es aquel que está luchando contra el pecado por la fuerza que antes no tenía y ahora tiene en la persona del Espíritu Santo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Cuál es el espejo en el cual nos miramos? ¿Se acuerdan, Santiago? La palabra. ¿Qué hace uno cuando se levanta en la mañana y se mira al espejo? Bueno, no se puede hacer mucho, en la gran mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Pero esa es una cuestión aquí. No sé. Se empieza ¿a qué? A sacar los defectos, las cosas que están ahí, ¿no es cierto? Se pega su encremada. Bueno, cuando nosotros nos miramos en la palabra de Dios, ¿qué nos va a mostrar? Lo que necesitamos remover de nuestro interior. Aquello que está ensuciando el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Pero si no me miro todos los días en el espejo de la palabra de Dios, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué va a pasar si no te miras en el espejo un mes? Seguramente que te vas a encontrar de golpe con algo como casi desordenado. Te va a faltar el puro elástico para la máscara. Bueno, eso pasa cuando nosotros pasan meses, días, semanas, meses, años en que no escudriñamos la Escritura, hermano. Leer la Biblia no es leer un par de vidas diario. No es eso. Tú con eso no avivas el fuego del Espíritu Santo en ti. No lo avivas. ¿Y con qué lo reemplazas? Con fuego extraño. Porque quieres sentir cosas, claro. Y quieres buscar. Pero no te quieres someter a lo que es verdaderamente la palabra de Dios. No a mí, no a un pastor, nunca hagan eso. A la palabra de Dios. La única autoridad que tiene un pastor es la autoridad que le da la palabra de Dios. De ahí se exhorta, de ahí se anima, de ahí se corrige. Nada más. Nada más. Yo no tengo nada que ver si este te debe plata o si este está acá. No. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Porque es típico que después los tratáis de abuenar y después se pelean los dos contigo y después se abuenan ellos. Y tú que es como... Bueno. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, y ahí viene el punto, somos transformados de gloria en gloria. Para poder ser transformado, tengo que estar mirándome en el espejo de la palabra de Dios.
como por el Espíritu del Señor. Esto no es una cosa, un desastre como decir, yo en el nombre del Señor echo fuera. No, tienes que luchar, tienes que pelear. Tienes que avivar el fuego que hay dentro de ti. Esa búsqueda de la comodidad, decir, ay, sáqueme este espíritu, libéreme. Podemos ayudarte en oración, en tu lucha, pero no vamos a poder luchar por ti. No vamos a poder, y no existe nadie con la capacidad de eliminar de golpe y porrazo el pecado. No existe eso. Dios puede hacerlo, sí, pero si tú lo estás rogando en intimidad y verdaderamente te vuelcas a Él, y claro que he visto, y seguramente tú has visto casos en eso, pero la gran mayoría y la media y lo normal, entre comillas, es luchar todos los días contra el pecado para mantenerlo aplastadito. Pero nosotros no solamente no lo mantenemos aplastado, sino que lo alimentamos. Entonces, Romanos 14, 17. En esta iglesia había algunos problemas con el tipo de alimentación. Si bien es cierto, el pueblo de Israel recibió dentro del Levítico una normativa alimenticia, ¿no es cierto? Esa normativa alimenticia nunca tenía el propósito de hacer santo a nadie. ¿Ya? Así como que si tú comes en un momento determinado algún alimento X, no es el dejar de comer ese alimento lo que te hace realmente hijo de Dios o espiritualmente mejor. Bueno, eso estaba sucediendo uno tiene que cuidarse supuestamente, ¿no es cierto? Y cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero de ahí a que el solo hecho de comer o no comer algo, jamás, jamás. Dice, porque el reino de Dios, y concluye toda la exposición del apóstol, no es comida ni bebida. ¿Qué es lo que es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo apago la obra del Espíritu Santo? Cuando me pongo religioso. Cuando digo que el cumplir ciertas cosas de por sí o por el solo hecho de hacerlo, eso es lo que hace lo religioso. Lo religioso tiene que ver con el cumplir cosas. Y alguien puede ser incluso alguien religioso que esté aquí, que viene porque cree que por el hecho de venir es agradable a Dios. Claro que tenemos que venir, pero ¿cuál es el propósito de venir? ¿Cuál es el propósito de estar? Si no hay un cambio en nuestras vidas, obviamente que eso no va a pasar de ser una actividad religiosa. Una actividad religiosa. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo es que yo apago el espíritu? Cuando me vuelvo religioso? Cuando me vuelvo religioso. Me puedo volver religioso en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a una serie de cosas. La Biblia dice, hagan todo en orden y decencia. Hay que buscar ese orden y decencia en cada una de las cosas que hacemos, por supuesto que sí. Porque no solamente debemos serlo, sino que también parecerlo, en el sentido de que no es el parecer lo que nos define, pero no podemos excluirlo de quienes somos. Entonces, todo me es lícito, mas yo no me voy a dejar dominar por nada, dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces debemos tener una cierta compostura, porque no solamente estamos nuestra naturaleza carnal, sino que estamos también insertos en una cultura que aún el mismo Jesús respetó. El mismo Jesús respetó la cultura de su época, la cultura de su época. Pero no es eso lo que nos define. Segunda de Timoteo 1:7. Versículo 3 al 7. Pablo escribe estas cartas a Timoteo porque Timoteo estaba
abrumado por la responsabilidad que recibió. Y el apóstol lo exhorta a través de esto. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hasta ahí todo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. El apóstol Pablo ungió a Timoteo como pastor, como aquel que se haría cargo de una iglesia tan importante como la de Éfeso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Dios? ¿O cuál es la obra del Espíritu Santo? Para que seamos valientes, para que el poder de Dios se manifieste a través de nuestra forma de vivir. Y parte de nuestra forma de vivir es dominio propio. Si no hay dominio propio, no hay control del Espíritu. No hay control del Espíritu. Por lo tanto, todo aquello que es un descontrol, todo aquello que está fuera de este dominio propio, no es una obra del Espíritu. No me importa, de verdad, a esta altura ya no me importa qué es lo que digan, qué es lo que piensen, qué es lo que sientan. No, yo me ciño a la palabra de Dios. Si una persona comienza a contorsionarse de forma extraña, ¿no es cierto?, y a rodar por el suelo o a empezar a decir cosas que nadie entiende, por favor, no lo haga porque yo lo voy a sacar. Porque eso no es la obra del Espíritu Santo. No es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo jamás trae confusión. Y jamás es una pérdida del control. Cuando dice la tomó o lo tomó, el Espíritu es una cosa que no tiene o no se condice con la doctrina del Espíritu Santo. Esa gente verdaderamente no conoce al Espíritu Santo. Y no lo digo por una cosa personal, sino que es lo que la Escritura te muestra a lo largo del tiempo. En cada una de las aseveraciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo no se condice con esa forma. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios? Para seguir firme, siendo valiente en medio de las aflicciones. Lo que te pasa a ti en la vida diaria, lo que me puede pasar a mí en la vida diaria, cuando enfrentamos un trabajo, una familia inconversa, un trabajo difícil, ¿no es cierto? Además, rodeado de personas que no necesariamente son buenas personas desde el punto de vista espiritual, por supuesto que no son cristianos y todo esto, y a veces, ¿cuál es el deseo de nosotros? Uy, me encantaría tener un trabajo cristiano, un colegio cristiano, una maestra cristiano, un barrio cristiano, todo cristiano, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ir y estar en medio de los inconversos. Y para eso nos da un poder, nos da el poder, nos reclutamos nosotros entre nosotros. Fíjese que una de las cosas que realmente me ha refrescado mi alma es hacer estudio evangelístico en Ovalle, porque hacía años, porque mi círculo de inconversos como que ya se me acabó. Sí, no porque se hayan convertido todos, sino porque ya todos saben. Gran parte sabe toda la verdad y se la he dicho 1.000 veces y no le voy a seguir machacando. Y bueno, y entonces eso, que era distinto cuando uno trabajaba en el mundo secular, el 99% de la gente con que te relacionabas no era cristiana y te da oportunidades para eso. Pero para eso también necesitas valentía, necesitas dominio propio, necesitas control, necesitas conocimiento, necesitas amor. Y todo eso lo da el Espíritu Santo. No desaproveche la oportunidad. Uy, me encantaría trabajar en la iglesia. No. Eso es algo que Dios hace. Si es que nosotros estamos y vamos al mundo. Seguimos entonces. 2 Timoteo 1:7. Lo vimos. Ahí estamos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. ¿Ya? Romanos 8. Vamos a ver solamente este pasaje, 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Está hablando ahí de un inconverso, ¿no es cierto? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está hablando de cristianos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Puede un cristiano ocuparse de la carne? Sí. ¿Cómo muere un cristiano cuando se ocupa de la carne? Apaga el Espíritu Santo. Se separa de la voluntad de Dios. No permanente porque no estamos sellados, pero podemos contristar al Espíritu. En las cosas porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? ¿A qué no se sujeta la carne? A la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque es un inconverso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se entiende? Un cristiano puede elegir darle rienda suelta a su naturaleza caída, sí. ¿Qué consecuencias tiene eso? Desgraciadamente, lo aleja del propósito, apaga el fuego del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y a veces es difícil distinguirlo de un inconverso, Ahora, Efesios 5. Efesios 5, 15 al 20. El contexto de Efesios 5 parte diciendo el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Lea todo el capítulo, pero vamos solamente a enfocarnos por tiempo del 15 al 20. Pero el contexto es ese. Ande así, no ande asá. Ande como Cristo, no ande como la carne. Recuerde que la palabra carne nos está refiriendo en todo este contexto que hemos leído, nos está refiriendo al cuerpo. La palabra para cuerpo en el griego es soma, ¿no es cierto? Pero la palabra que aparece aquí es arquikos, que significa una mentalidad sin Dios. Una mentalidad sin Dios. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo puedo andar como sabio? No apagando el espíritu. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Obvio. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Ustedes saben que tiempo atrás hubo un movimiento horroroso, satánico, que hablaba de la borrachera espiritual, haciendo no solamente sacarlo de contexto, sino que torcer la escritura, porque acá es un contraste entre alguien que pierde el control y alguien que está controlado. Todas las personas que dicen estar tomadas por el Espíritu Santo y no hay dominio propio, hay un descontrol, la gente se asusta, hay confusión. Eso no viene de Dios. Es lo que dice la Escritura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Entonces, si con un ejemplo de embriaguez hay disolución, ¿qué significa que estemos llenos del Espíritu? Lo contrario. Cuando Jesús estuvo en el peor momento, Él nunca perdió, Él estaba en el Getsemaní. Estaba sudando gotas de sangre y nunca dijo, no, Padre, si es posible, pasa de mí. Entonces, el ejemplo de Cristo es siempre en control a pesar de la situación. Entonces, cuando Esteban, lean la historia de Esteban,
Él predica una porción gigantesca del Antiguo Testamento para llevar a esa gente que estaba escuchando ahí, conocedora de la ley, a que Jesús era el Mesías. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, exclama: Padre, no le tomes en cuenta esto, ¿no es cierto? Siempre en control a pesar de todo. Nunca el descontrol está del Espíritu Santo. Jesús dice, afirmó su rostro y empezó a caminar ya directamente hacia la cruz. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, compartiendo los salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, siempre conscientes. ¿Cómo voy a cantar algo que no sé cuál es la letra? ¿Qué es lo que dice? Nadie canta ya, ¿y cómo puedo decir amén contigo? ¿Qué sé yo que estáis cantando? Pero dale con eso. Y dale a ensuciar el Espíritu Santo con eso, hermano. Entonces no es así. Y después sigue, someteos a Dios uno a otro. O sea, todo eso tiene que ver con conducta. El mismo Efesios capítulo 4. El versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Apagándolo. Aquí hay un ejemplo de cómo se apaga el Espíritu Santo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído de Él y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, inteligencia, conocimiento, razón. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Mintiendo, no importa cuántas vueltas me dé. Si miento, contristo al Espíritu Santo. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algo me puede molestar, sí, pero pecar, dejarnos llevar por el enojo, contrista al Espíritu Santo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Robando. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Cuando uso palabras corrompidas. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí en ese contexto dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Siendo un amargado. Enojo, ira, griterío y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Con una forma de vivir, una forma de relacionarme con las personas, con mi cónyuge, con mis hijos, con gritos, maledicencia, malicia. ¿Cómo avivo el fuego del Espíritu Santo? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es esto posible en la carne? Por supuesto que no. Por eso es que necesitamos la obra del Espíritu Santo, si no vamos a estar haciendo exactamente lo contrario. Gálatas dice, recuerden ustedes en el capítulo 5, más la obra del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Es alguien valiente en el Señor, que es capaz de vivir una vida que agrada a Dios en medio de la persecución, en medio de situaciones difíciles. Entonces, el no apagar el Espíritu Santo tiene que ver con conducta, hermanos, conducta, con fruto.
con la obra transformadora del Espíritu Santo entre nosotros, no con cosas externas ni experiencias. Algunas de ellas quizás de forma personal muy válidas, pero no son las que construyen de verdad el carácter cristiano. Y todo lo demás que más encima es de carácter público no viene de Dios. No viene de Dios. Colosenses, vamos a terminar ya. 3:5. Colosenses 3:5. Fíjense en qué consiste la obra del Espíritu Santo. Haced morir lo terrenal. O sea, y todos los días hay que pegarle un balazo, un palo, lo que tengas a mano. Porque tiene la capacidad de resucitar todos los días. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerden que nosotros somos hijos de obediencia. Los hijos de obediencia podemos desobedecer, claro. Cuando desobedecemos apagamos el espíritu. Pero somos hijos. Los hijos de desobediencia, por definición posicional, son aquellos que no tienen a Dios, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros apagando el espíritu. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, cuando lleguemos a la gloria, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, ¿ve? Es un esfuerzo personal. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de paz. El vínculo perfecto, perdón. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué cantamos nosotros? Salmos, himnos y cánticos espirituales que alaben al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es apagar el Espíritu Santo? Hacer lo opuesto a esto. Hacer lo opuesto a esto. El Espíritu Santo es Dios con un poder de Dios para vencer mi pecaminosidad cada día. Y en la medida que yo estoy siendo entrenado en esa dirección, mi carácter, mi madurez, mi estabilidad como cristiano va a mejorar. Obvio, nunca vamos a ser perfectos. Pero la meta nuestra, cuando dice madurez, una de las traducciones de la palabra madurez es estable. No alguien que, uy, ¿cómo habrá amanecido hoy día? Entonces, cuando nosotros decimos, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Recuerden que la profecía es palabra de Dios. ¿No es cierto? El oficio de profeta, lo vimos como tal, no está presente desde el punto de vista de lo que era el oficio, pero el don de profecía sí está. ¿Y cuál es el don de profecía? La capacidad de comunicar la palabra de Dios, no de inventar cosas, aunque sea buenos deseos, aunque sea con buenos deseos, incluso aunque sea con buena intención. Y eso, hermanos, es lo que cuesta. Porque la carne es muy ávida de este tipo de cosas emocionales fuertes que nos remecen pero emocionalmente. Porque si no hay un cambio conductual real, no podríamos nosotros certificar que la obra del Espíritu se está haciendo. Y aunque alguien externamente demuestre supuestamente una gran inspiración,
entonces nos dejamos llevar por eso y no es así. La conducta es lo que marca la obra del Espíritu Santo. Una conducta transformada de lo que éramos a lo que somos y siempre en vías de mejorar, siempre extendiéndonos hacia adelante, siempre extendiéndonos hacia adelante. Para terminar, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, y espero que lea el Antiguo Testamento durante el verano, Segunda de Crónicas, para nosotros darnos cuenta de lo que significa ayer y hoy menospreciar la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 34. Versículo 8. A partir del versículo 8, bueno, ustedes saben, Crónicas y Reyes relata la sucesión de reyes tanto en el norte como en el sur, donde prácticamente todos hicieron lo malo delante de Dios. Y digamos, el acabose de esto fue justamente cuando ya en el templo dejó de funcionar en el reino de Judá por muchos años, por el reinado de Manasés y su hijo Amón. Ambos hicieron no lo malo, lo pésimo a los ojos de Dios, metieron ídolos en el templo y el templo lo clausuraron. Y eso pasaron 25 años más o menos. Y sube un rey que va a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, uno de los pocos que fue distinto. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. El templo estaba en ruinas. El templo estaba en ruinas. Bueno, y ahí viene una sucesión de descripción de los fondos que se juntaron para hacer todo esto. Pero vamos al versículo 15. Y dando cuenta Hilcías, 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dado por medio de Moisés. Halló la Biblia. El sacerdote Hilcías, ¿a qué nivel había caído de idolatría Israel? Halló. Versículo 15. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, se me olvidaba, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Me dio un libro. ¿Qué es lo que es esta cuestión? ¿Por qué estaba en el estado deplorable todo Israel? El templo que representa, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo ahora? Nosotros, votados. ¿Cómo se vota el templo del Espíritu Santo? Menospreciando la palabra. Menospreciando la palabra. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y empieza a arrepentirse. Por eso dice, estamos como estamos. Por eso ha venido tanta maldición sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que la Biblia dice. ¿No tenían vida religiosa ellos? Claro. Vivían danzándole al becerro de oro, sacrificando, y ya tenían metido a cuanto ídolo ustedes se pueden imaginar dentro del templo. Así pasa cuando nosotros nos alejamos de la palabra del Dios, porque el ser humano necesita, por lo tanto, reemplaza al Dios verdadero con ídolos, el que sea. El que sea. Y lo que hay que hacer, hay que limpiar la casa de Dios y volver a la palabra. Una y otra vez. Nos ponemos de pie para orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra.
Y te ruego para mi propia vida, Señor, y la de cada uno de mis hermanos, Señor, que nunca permitamos que el fuego del Espíritu Santo se apague, Señor, o disminuya. Que seamos realmente sensibles y tengamos discernimiento cuando eso está ocurriendo, Señor. Que nos perdones, porque muchos han vivido durante años olvidando tu palabra, tu ley. Y quizás hoy día por primera vez, Señor, se confrontan y se enfrentan a ella. ¿Por qué existe tanta gente que se llama cristiana pero rechaza tu palabra, Señor? La desprecia porque tiene sus propios ídolos, tiene sus propias formas, tiene sus propios sentires. Tu palabra dice claramente que la obra del Espíritu Santo es una obra de santificación. De cada día danos la fuerza y el poder que no tenemos para luchar y apartarnos del pecado. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Y no olvidemos que somos responsables, que tenemos la Biblia en nuestras manos y que la podemos despreciar. Que no sea así, Señor. Y todo aquel que lo haya hecho en este tiempo, que tu palabra y el Espíritu Santo le redarguya y vuelva a avivar el fuego del Espíritu Santo dentro de él o de ella. En el nombre de Jesús. Amén.